Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Aguilar Garduño, Naomi Marisol, Leguízamo Fernández, Eric Anthony, Reyes Cortés, Vania Betsabe y Rodríguez Ramírez Arturo, y hablaremos del efecto de la concentración y permeabilidad de la membrana correspondiente a la práctica número 8. Para comenzar, hablaremos sobre la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Sus principales funciones es de transporte, ya que puede transportar sustancias hacia adentro o fuera de la célula, y de recepción, de elementos que se encuentran en el espacio extracelular para producir alguna reacción dentro de la célula. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad, pero la membrana no deja pasar fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. La membrana celular se caracteriza por ser una estructura dinámica. Esta fluidez depende de la temperatura, dado que aumenta al aumentar la temperatura. De igual forma, depende de la naturaleza de los lípidos que posee, siendo esta una constitución aproximadamente de un 50% de la masa de la mayoría de las membranas plasmáticas de las células animales. Los tres tipos principales de lípidos de las membranas celulares son los fosfolípidos, siendo estos los más abundantes, el colesterol y los glucolípidos. Los tres tipos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo hidrofílico, polar o que se siente atraído por el agua, y un extremo hidrofóbico, no polar o que rehúye el agua. Composición química de la membrana plasmática. Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. Aquí podemos observar los lípidos, los glúcidos y las proteínas de la membrana, lo cual es a continuación vamos a decir cómo se constituyen cada una de estas. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Estas son moléculas anfipáticas con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las hidrofílicas en contacto con el agua. Se clasifican en tres grupos según su estructura y composición. Los glicerofosfolípidos son aquellos que forman parte de la bicapa, los cuales por sus características anfipáticos y por su medio acuoso se organiza espontáneamente en esto. También lo que es los esteroles que constituyen al colesterol, este constituye el 50% del total de los lípidos y al ser también una molécula anfipática presenta una orientación similar a la de los fosfolípidos. El grupo hidroxilio polar se orienta hacia el exterior de la bicapa y el sector hidrofóbico hacia el interior de la misma. Los esfingolípidos constituyen la mayoría de los predominantes glicolípidos de las membranas. Los esfingolípidos son más abundantes en las membranas plasmáticas que en la de los orgánulos y se les propone como los principales responsables junto con el colesterol de la segregación lateral de la membrana en dominios moleculares, o más bien dicho las balsas de lípidos. Las proteínas de las membranas pueden dividirse en periféricas e integrales. Entre los lípidos se anclan las proteínas denominadas integrales, que son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos hidrofóbicos entre la cadena de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofílicos que están en contacto con la solución acuosa intra y extracelular. Otras proteínas se insertan solo en una monocapa o se anclan a ella mediante enlaces covalentes a lípidos o a cadenas de ácidos grasos. Otro tipo de proteínas denominadas asociadas se unen temporalmente a una u otra superficie de la bicapa lipídica. La distinción se relaciona con el tipo de tratamiento requerido para su separación y extracción y tiene su fundamento en el grado de asociación de la proteína con la matriz lipídica de la membrana. Los glúcidos presentes en las membranas están unidos covalentemente a los lípidos formando los glicolípidos y a las proteínas formando las glicoproteínas de membrana. Los glúcidos sirven básicamente para dos cosas: lugares de reconocimiento y unión, bien por moléculas propias, reconocimiento célula-célula o externas,
patógenos, toxinas, aglutinas y también tienen un papel estructural y de barrera física. Los ruidos no aparecen en todas las membranas celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la membrana plasmática y en algunas intracelulares. Los ruidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Permeabilidad. La composición química de las membranas hace que poseen unas propiedades esenciales para las funciones que desempeñan en la célula. Podemos agrupar dichas propiedades en 5: la semipermeabilidad, la simetría, la fluidez, la reparación y la renovación. En esas tienen que ver tanto cómo influye la molécula en el desplazamiento, cómo se repara por su tamaño, este, cómo es la semipermeabilidad, que tiene que ver con la osmosis y la difusión, y así es como vamos a checar en la imagen. Numerosas moléculas pueden atravesar sin dificultad la membrana, pero hay otras a las que por su composición no les es fácil hacerlo. El transporte de las sustancias a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas. La importancia de estos movimientos radica en que permiten eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Si las células fueran incapaces de realizar dicho transporte, el organismo no llevaría a cabo sus actividades vitales. Básicamente son dos tipos de transporte, el pasivo y el activo, cuya diferencia radica en el uso de energía y el gradiente de concentración. Debido a su composición, la membrana plasmática es impermeable y por lo tanto el transporte de sustancias a través de la membrana depende de varios factores, entre los que destacan la polaridad y el tamaño. La membrana plasmática presenta propiedades eléctricas, ya que se presenta eléctricamente polarizada. Esto quiere decir su lado interno es más negativo que el externo, y determina efectos osmóticos, ya que es capaz de influir en la distribución de los iones debido a que ejerce una permeabilidad selectiva sobre ellos. Mientras las sustancias apolares atraviesan la membrana sin ningún problema, las moléculas polares necesitan ser transportadas para poder atravesar la parte hidrofóbica de la membrana, debido a las colas de los ácidos grasos. Como ya se sabe, los cuerpos necesitan energía para realizar cada uno de sus procesos vitales, y eso significa que también la utilizamos a la hora de respirar o pensar, no solo movernos. Por esto nos detenemos en saber qué es un gradiente de concentración. Además de eso, todos los organismos consumen de esa misma energía para permitir la construcción de moléculas, y una de las formas en las que esto es posible son los gradientes de concentración. Las formas más simples de transporte a través de una membrana son pasivas. El transporte pasivo no requiere ningún gasto energético por parte de la célula y consiste en la difusión de una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración. En las células, algunas moléculas pueden moverse por sus gradientes de concentración atravesando directamente la parte lipídica de la membrana, mientras que otras deben pasar a través de proteínas de la membrana en un proceso llamado difusión facilitada. En contraste con la difusión facilitada, que no requiere energía y lleva moléculas o iones hacia un gradiente de concentración, el transporte activo bombea moléculas e iones en contra de un gradiente de concentración. A veces un organismo necesita transportar algo en contra de un gradiente de concentración. La única forma en que esto puede suceder es por medio del transporte activo, que usa la energía que se produce por la respiración. En el transporte activo, las partículas se mueven a través de una membrana celular de una menor concentración a una mayor concentración. Difusión. La difusión es el movimiento de las moléculas desde un área de alta concentración de moléculas hacia una área con una concentración más baja. La difusión implica el movimiento al azar de moléculas individuales o de iones y resulta en el movimiento neto a favor de un gradiente de concentración. Hay dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. Difusión simple es un proceso que transporta moléculas de una región de alta concentración a una región de baja concentración. Ocurre a lo largo del gradiente de concentración, por lo tanto no usa energía.
Sin en cambio, la difusión facilitada es una forma de difusión que facilita el movimiento de moléculas desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración a través de proteínas de membrana. Osmosis. La osmosis es un tipo especial de difusión. Es la difusión de solvente o agua a través de una membrana semipermeable, una membrana que permite la difusión de ciertos solutos y agua desde un área de elevada concentración a una baja concentración. La osmosis se puede llevar a cabo en diferentes tipos de solución, en las que se aplica una presión osmótica en particular según sea necesario. Entre esas soluciones tenemos a la solución hipotónica. Una solución hipotónica es una solución que tiene una concentración de soluto más baja en comparación con otra solución. Tenemos dos tipos de reacciones según la célula. En la célula animal, el agua va a entrar a la célula para diluir la concentración que tiene adentro. Esto provoca la citólisis, es decir, el rompimiento de la célula. Por otro lado, en la célula vegetal, la célula pasará por el proceso de turgencia, es decir, que se va a ver inflada pero no se va a romper por la pared celular, que contiene el exceso de agua, es decir, que la célula se sostiene de la pared celular. Otro tipo de solución es la solución isotónica, que es cuando dos soluciones separadas por una membrana semipermeable tienen concentraciones iguales de solutos y agua. En la célula animal va a haber un intercambio de agua. El agua se va a movilizar a través de la membrana plasmática, pero va a mantener su forma y estructura. En la célula vegetal se obtendrá un equilibrio dinámico donde la membrana no está totalmente adherida a la pared celular, es decir, se llena y vacía de agua, y esta cantidad de agua se almacena en la vacuola. Este tipo de solución podríamos decir que es la más adecuada para mantener a las células en condiciones normales. Por último, tenemos a la solución hipertónica. Una solución hipertónica es aquella donde la concentración de solutos es mayor fuera de la célula que en su interior. Cuando la solución contiene más soluto, esto significa que contiene menos agua. En la célula animal, la célula se va a deshidratar, es decir, el agua va a salir de la célula para poder diluir la solución que tiene afuera, que recordemos que es mayor. Sufrirá el proceso de crenación. En la célula vegetal, la célula se deshidrata, la membrana se despega de la pared celular y sufre de plasmólisis, es decir, el rompimiento de la conexión entre la membrana y la pared. Objetivo: explicar la turgencia y la plasmólisis en células vegetales y animales a partir del efecto de soluciones de diferente concentración mediante un modelo. Problema biológico: ¿las células o los modelos manifiestan algún cambio cuando se altera la concentración de la solución en la que se encuentra? ¿Cómo demostrar que una célula que tiene una membrana semipermeable, es decir, permite el paso de agua pero no de moléculas grandes? Hipótesis: se evidenciarán cambios de volumen y peso en nuestros modelos, lo cual nos llevará a afirmar que se debe a la entrada y o salida de agua, demostrando que la membrana de nuestros modelos es semipermeable. Al colocar nuestros modelos en medios hipotónicos, tendremos turgencia. Al colocar en solución hipertónica, tendremos plasmólisis, y al tener nuestro modelo en solución isotónica, tendremos una reacción normal de la célula, es decir, se mantendrá en su misma forma. Materiales. Material por grupo. Balanzas granatarias. Torundas. Recipiente RPBI. Soluciones de cloruro de sodio al 0.85% y 10%. Soluciones de sacarosa al 0.4 molar, 0.8 molar y 1.2 molar. Agua destilada. Plantas de lo de ASP. 4 pipetas serológicas de 10 mililitros. Una caja de portaobjetos, una caja de cubreobjetos. Material por equipo: 7 bolsas semipermeables de celulosa, 8 vasos de precipitados o frascos de vidrio, 14 cordones o hilos de cáñamo, 3 pipetas Pasteur, una lanceta,
3 tubos de ensayo de 70 por 8, microscopio compuesto y papel para film. Desarrollo experimental. Consta de 3 experimentos. El primero, osmosis y difusión. Para este experimento prepararemos 7 bolsas semipermeables de celulosa de 15 centímetros de largo. A cada una se le amarrará por un extremo con hilo cáñamo. Luego se les introducen las siguientes soluciones. En la bolsa 1 añadiremos 15 ml de solución de sacarosa al 1.2 molar. En la bolsa 2 añadiremos 15 ml de solución de sacarosa al 0.8 molar. En la bolsa 3 añadiremos 15 ml de solución de sacarosa al 0.4 molar. Y en la bolsa 4, 5, 6 y 7 añadiremos 15 ml de agua destilada. Después de esto se les amarrará el otro extremo y de preferencia colocaremos una etiqueta con el número de bolsa que les corresponde. Se les pesará cada bolsa en una balanza granataria y se anotarán en los cuadros los pesos correspondientes. Después de esto, las 4 primeras bolsas se introducen en vasos de precipitados que contengan agua destilada, y a los 3 restantes se les introducen en recipientes que contengan soluciones de sacarosa al 1.2 molar, 0.8 molar y 0.4 molar respectivamente. Las bolsas se dejan reposar por 15 minutos y después, pasando este tiempo, se extraen y se secan. Después de esto se vuelven a pesar cada una de las bolsas, los pesos se registran en un cuadro y lo anterior se repite cada 15 minutos. Por último, con los datos obtenidos, se realizará una gráfica considerando los pesos y los tiempos anotados en el cuadro. Este experimento tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo explica usted la diferencia en peso en las diferentes bolsas antes y después del tiempo transcurrido? 2. De urgencia y plasmólisis. Hacer una preparación de Lodea. Observaremos al microscopio y agregaremos a esta preparación solución salina al 10% y la volvemos a observar y realizaremos el esquema que se observó. Sin desmontar la preparación, añadiremos con la pipeta Pasteur agua destilada por uno de los extremos de la preparación entre porta y cubre objetos. En el otro extremo colocaremos papel absorbente para provocar una corriente de agua y eliminar la sal. Observaremos y haceremos el esquema correspondiente. Y con esto se contestarán estas preguntas. ¿Qué observó al agregar la solución salina al 10%? Este fenómeno se conoce como el nombre de... ¿Qué observó al agregar el agua? ¿Y cómo se llama a este fenómeno? Experimento 3. Tonicidad de las soluciones salinas. En 3 tubos de ensayo, colocar 2 mililitros de cada una de las siguientes sustancias. En el tubo 1, solución de cloruro de sodio al 10%. En el tubo 2, solución de cloruro de sodio al 0.85%. Y en el tubo 3, agua destilada. Después, agregar a cada uno de ellos una gota de sangre, obtenida según las instrucciones del profesor. Luego, hacer una preparación con una gota del contenido de cada tubo. Al final, observar el microscopio. Una vez concluido el experimento, responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo explica usted lo que sucedió en el tubo que contiene agua y sangre? 2. ¿Cómo es la solución de cloruro de sodio al 10% y el agua destilada en relación con el protoplasma de las células vegetales y animales utilizadas? ¿Con qué nombre se conoce este tipo de soluciones? 3. ¿Qué es isotonicidad? 4. ¿Qué implicaciones tiene la concentración de las soluciones en las que se manejan células, si se desea que permanezcan vivas?